esta es nuestra clase número 3 del curso Espacio, Forma y Medición, donde abordaremos el tema de triángulos y cuadriláteros. Recordarles, estamos en el mes de marzo, el cual el día 14 se celebra el Día Internacional de las Matemáticas, que este año tiene como lema Matemáticas para un mundo mejor. Mi nombre es Pablo Cruz Bernal, docente de la Escuela Normal Preescolar Adolfo Biguri de Chilpancingo, Guerrero. Clase número 3, los triángulos y cuadriláteros. El objetivo de esta sesión es de que como estudiantes, profesores en formación conozcan la clasificación principalmente de los triángulos y cuadriláteros y algunas de las propiedades y algunas de las rectas notables que podemos encontrar sobre todo en los triángulos. Y así que en los triángulos vamos nosotros a tratar de encontrar la clasificación, las rectas notables como bisectrices, mediatrices, medianas, alturas, y en los cuadriláteros la clasificación de los cuadriláteros que nos permita poder trabajar de manera muy básica en preescolar o en primaria estos elementos. Empezaremos por el triángulo. ¿Qué es el triángulo? Un triángulo es un polígono de 3 lados, es una figura muy importante, es una figura cerrada. Son determinados por 3 segmentos de 3 rectas que se cortan, denominados cada uno de estos lados. Cada triángulo va a tener 3 lados. Algunos triángulos van a tener algunas características especiales y un nombre especial a alguno de sus lados, como el caso de los triángulos rectángulos. Si está contenido el triángulo en una superficie plana, se denomina triángulo o trígono. Un nombre menos común para ese tipo de polígonos. Si está contenido en una superficie esférica, se denomina triángulo esférico, representado en cartografía sobre la superficie terrestre, y se le llama también triángulo geodésico. Eso no lo vamos a abordar nosotros en el curso. Hay una clasificación muy elemental acerca de los triángulos y las clasificaciones pueden ser por sus lados o por sus ángulos. Y así que yo voy a tener por las longitudes de los lados que los triángulos pueden ser equiláteros cuando van a tener los 3 lados iguales. Por consiguiente, si tienen los 3 lados iguales, también los ángulos van a ser iguales, como en el ejemplo que tenemos nosotros en este primer triángulo. Un triángulo isósceles tiene al menos 2 lados iguales y los ángulos de la base son iguales. ¿Sí? Al menos 2 lados iguales. La base puede ser igual o puede ser desigual, pero los ángulos también van a ser iguales. Un caso especial es el triángulo equilátero, una relación entre el triángulo equilátero y isósceles. Todo triángulo equilátero también es un triángulo isósceles, porque un triángulo equilátero contiene al menos 2 lados iguales. Lo inverso no es correcto. No todo triángulo isósceles es un triángulo equilátero. Bien, el tercero es los triángulos escaleno, los cuales sus 3 lados van a ser desiguales. Esta es una clasificación muy básica, muy elemental por la longitud de sus lados, pero también lo podemos clasificar por la amplitud de sus ángulos. Y así que vamos a tener uno de los más importantes triángulos es el triángulo rectángulo, que lo vimos en la primera clase. Ya los egipcios lo utilizaban, los babilónicos lo utilizaban, los griegos lo usaban y encontraron una gran cantidad de propiedades. El triángulo rectángulo, su nombre lo dice si tiene un ángulo interior recto. Aquí tenemos un ángulo interior recto. A los lados que conforman el ángulo recto se les denomina catetos, estos dos que están aquí, y al contrario, al que se encuentra enfrente, el lado más largo, va a ser la hipotenusa. Un triángulo rectángulo entonces tiene un ángulo de 90 grados. Un triángulo obtusángulo, si uno de esos ángulos es mayor de 90 grados, los otros 2 ángulos van a ser agudos y se le denomina que es un triángulo obtusángulo. Por lo contrario, el triángulo acutángulo va a tener 3 ángulos que van a ser menores de 90 grados. Un triángulo isósceles siempre va a ser un triángulo acutángulo. Un triángulo equilátero va a ser un triángulo acutángulo. Y entre las rectas notables de un triángulo, las primeras que vamos a encontrar son las medianas de un triángulo. ¿Cómo se definen las medianas de un triángulo?
Dice que la mediana de un triángulo correspondiente a uno de sus vértices se define como aquella recta que une cualquier vértice con el punto medio del lado opuesto. Aquí yo tengo esta recta BC. Este punto P es el punto medio de esta recta. A es el al lado opuesto vamos a tener un vértice que es el vértice A. Cuando yo uno una recta de este vértice con el punto medio, voy a encontrar que esa se le denomina mediana. Cada triángulo tiene tres medianas. Aquí yo tengo el punto medio entre A y C. R es el punto medio, entonces el vértice B al lado opuesto, que es el lado AC, en el punto específico, punto medio R, se le va a denominar también mediana, y así también yo tengo el tercero, que va a ser C hasta Q, O, y vamos a encontrar nosotros ahí que vamos a tener el punto medio, y esta se va a denominar mediana. Las medianas se cortan en un punto. Al punto en que se cortan las tres medianas se le conoce con el nombre de baricentro del triángulo AB. Otro de las rectas notables de un triángulo son las bisectrices de un triángulo. ¿Cómo se definen las bisectrices de un triángulo? Dice, son todas aquellas rectas que dividen a cada ángulo. Bisectriz, recordarlo, nos divide a un ángulo en dos ángulos iguales. Así que si yo tengo aquí este ángulo B y se divide en dos partes iguales, yo trazo aquí una bisectriz de este ángulo y la prolongo hacia el lado contrario. Esa va a ser la bisectriz de este ángulo. El conjunto de las bisectrices van a ser las bisectrices del triángulo. En A yo también encuentro yo la bisectriz, la recta que divide en dos este ángulo, la trazo, y también en C hago exactamente lo mismo, y voy a encontrar aquí que las tres rectas se van a encontrar en un punto, a las cuales se les conoce con el nombre de incentro. Entonces, las bisectrices de un triángulo es aquellas que cortan a los ángulos de ese triángulo en ángulos iguales. ¿Sí? Aquí yo tengo el primero, el segundo, el tercero. Esas rectas que pasan por que cortan ahí se van a encontrar en un punto, y ese punto se le llama incentro. El tercero, la mediatriz de un triángulo. Las mediatrices de un triángulo se definen como la recta perpendicular a dicho lado que pasa por su punto medio. Yo tomo un punto medio del lado AC, aquí está el punto medio, P, trazo una perpendicular. La perpendicular, recordar, es la que corta aquí en 90 grados, y la trazo, la prolongo. También del lado AB, en el punto medio, trazo una perpendicular y prolongo esa recta, y también con el caso de la recta BC, el punto medio, trazo una perpendicular en ese punto, y esa va a ser la tercera mediatriz. Estas mediatrices también van a tener la particularidad que se cortan en un solo punto. Al punto donde se cortan las mediatrices de un triángulo se le conoce con el nombre de circuncentro. Y por último, las alturas de un triángulo. Las alturas de un triángulo van a ser aquellas rectas que van a ser perpendiculares a la recta, dado un ángulo, un vértice, la recta opuesta, trazo una recta perpendicular que atraviese a la recta, en este caso la recta AC, y que pase por el punto B, y esas se van a conocer como alturas. Aquí tengo el punto BC, aquí en el punto Q, y trazo aquí mi altura que pase por el vértice A, y así también en la recta AB hay un punto, una recta perpendicular que yo voy a trazar y que va a cortar en C, y esas van a ser las alturas del triángulo. Cuando es un triángulo como este, que es acutángulo, vamos a encontrar nosotros de que el lugar donde se cortan las tres alturas se va a encontrar dentro del triángulo.
Cuando es un acutángulo se va a encontrar fuera del triángulo el punto de intersección de las alturas. Hablemos ahora de algunas propiedades importantes de los triángulos. Cuando estábamos en la primaria o en la secundaria, en la preparatoria incluso nos decían que para que se formara un triángulo tendría que bastar 3 segmentos, pero nunca nos decían si había condiciones para ello. Tenemos 2 condiciones importantes. Vamos a ver, dice que para que se pueda construir un triángulo debe cumplirse que un lado del triángulo es menor que la suma de los otros 2 y mayor que su diferencia. Esto lo tengo aquí en el recuadro. Dice la condición número 1, que el lado menor sea menor que la suma de los otros 2 lados, y la segunda, que ese lado menor sea mayor que la diferencia de los otros 2 lados. Tenemos aquí un triángulo que tiene de valores 6, 7 y 10. Veamos, el lado menor de estos 3 es el 6. Y así que vamos a tener que el 6 tiene que ser menor que la suma de los otros 2. Uno vale 10 y el otro vale 7. 10 más 7 es igual a 17. 6 va a ser menor que 17. Esto es algo que se cumple. Entonces la primera condición se cumple. Veamos la segunda condición. A tiene que ser mayor que la diferencia de los otros 2 lados. A vale 6, tiene que ser mayor que 10 menos 7. 10 menos 7 es igual a 3, 6 es mayor que 3. Se cumplió la segunda condición y se puede decir que se puede construir un triángulo dados esos lados. Pero veamos esto, dice construir un triángulo con lados A igual a 8, B igual a 20 y C igual a 10. Identificamos cuál es el lado menor, 8. Y tenemos la primera condición. A tiene que ser menor que la suma de los otros 2 lados. A es igual a 8, tiene que ser menor que la suma de los otros 2, que es 20 más 10 es igual a 30. Se cumple la primera condición, pero para que sea construido un triángulo tiene que cumplirse las 2 condiciones. La segunda, A es mayor que B menos C. A es igual a 8, 20 es uno de los lados, menos 10 que es el otro lado. Yo voy a tener que el 8 mayor que 10 es falso, no se cumple. Por lo tanto, no se puede construir el triángulo. Podemos hacer nosotros con nuestras reglas y escuadras. Ponemos un lado igual a 20, luego ponemos el otro de 10 y lo podemos mover como nosotros queramos y tratar si se alcanza a cortar en el punto extremo del lado mayor. Y vamos a encontrar de que no se cumple, ¿sí? Bien, otras propiedades. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Estos 3 ángulos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, es igual a 180. Aquí doy una demostración muy sencilla con las condiciones que deben de irse cumpliendo. Para poder hacerlo, yo voy a prolongar esta recta y voy a trazar una paralela por el vértice B. Y a partir de ahí, con las propiedades que ya conocemos de los ángulos, vamos nosotros a identificar de que estas condiciones se cumplen. Aquí está la demostración. El objetivo del curso no es hacer las demostraciones, sino conocer. Hay una demostración para cumplir esto. Al final vamos a encontrar que se va a cumplir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180, que son los ángulos interiores del triángulo. Otra propiedad que tenemos con respecto a los triángulos dice que el valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los interiores no adyacentes. ¿Qué significa esto? Que tengo un ángulo A y tengo el ángulo B y el ángulo C. Aquí yo tengo un ángulo exterior que le vamos a llamar adyacente, ¿sí? Ya sabemos, ¿no?, de que, que este ángulo más este va a ser igual a 180 grados. Pero aquí nos piden a nosotros encontrar de que este vale igual a la suma del ángulo B y el ángulo C. Y aquí tenemos la demostración, que también otra vez les digo, no es un propósito y objetivo del curso que podamos hacer las demostraciones, pero si alguien quiere distraerse un rato con las demostraciones, pues ahí lo tienen, ¿no? Aquí me viene a la mente de Lincoln, Abraham Lincoln. Fue un presidente de los Estados Unidos, se abolió en su periodo la esclavitud. Hubo una lucha muy grande, ¿no?, entre el norte y el sur con respecto a esto. Y cuando estaba estudiando él, hablaba mucho acerca de las demostraciones.
se dice que Lincoln inició estudiando leyes, pero tenía siempre en su mano, dicen ahí eso alforja, tenía siempre los elementos de Euclides que platicamos en la primera sesión de clase. Y dicen que suspendió un tiempo sus estudios hasta que pudo él haber resuelto todos los problemas que se plantea los elementos de Euclides. Cuando terminó de hacer las comprobaciones, entonces reinició sus estudios de abogacía y terminó su estudio de abogacía. Y cuando le preguntaban por qué, una de las cosas importantes de las demostraciones es que nos ayudan mucho a tener un razonamiento, un pensamiento lógico. Y esto es algo importante, ¿no? En cualquier cosa que nosotros hagamos, ojalá y todos nuestros políticos se pusieran a resolver los elementos de Euclides. Otra cosa sería por la lógica que subyace en todo esto. Bien, el cuarto que tenemos ahí dice que en un triángulo a mayor lado se opone el mayor ángulo. Y lo tenemos aquí visualmente, ¿no? Aquí yo tengo un ángulo B. Y si observamos visualmente, ese ángulo B le contrapone, o su opuesto va a ser un lado mayor, ¿sí? Entonces, a mayor lado, ángulo mayor. En este caso yo tengo un triángulo parecido al isósceles y voy a tener este lado que pareciera ser que este lado es el mayor. Entonces, a C se va a poner un lado mayor. Y en un triángulo rectángulo, en todo triángulo rectángulo, vamos a encontrar nosotros esta característica de que el ángulo de 90 grados, que es el mayor de estos otros dos, se le va a poner siempre el lado mayor. A este ángulo, que es el ángulo recto, se le pone siempre el lado mayor. A este lado mayor lo conocemos con el nombre de hipotenusa. Tenemos el teorema de Pitágoras también. El teorema de Pitágoras dice que un triángulo rectángulo, este que tenemos aquí, el cuadrado de la hipotenusa, lo acabamos de platicar ahorita, el lado mayor, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. C y B es cateto, entonces se dice que es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Sí, hay más de 108, 120 aproximadamente demostraciones del teorema de Pitágoras. Gráficos algebraicos, utilizando cuadrados, en fin. Esa es una cosa que podrían ustedes como un ejercicio hacerlo, que no es del interés, sí es del interés de que hay una serie de teoremas que nos van marcando cómo son cuáles son las condiciones o las reglas y algunas propiedades, etcétera, que subyacen en relación a los triángulos.